buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 15. Baluarte de serpientes y acero. Parte 5. Nunca antes Athena se había sentido tan incómoda, descontenta y avergonzada en toda su divinidad. Le había dicho a Arturia que se emulara a sí misma, y de alguna manera esto se sintió como un golpe directo. Era esta la impresión que Arturia tenía de ella. Sin gracia, sin clase, sin elegancia. Un niño torpe y mortificado. Atenea se puso rígida. Ahora que lo pensaba, hubo un momento en su oscura historia en el que esa descripción era viable. La exhibición que Arturia estaba mostrando ahora hacía que se sintiera como si Arturia hubiera elegido emular ese punto en la vida de Athena, y ella resistió a regañadientes la tentación de ser mezquina. La mezquindad de la guerra de Troya ya era un fuerte ejemplo de cómo la mezquindad de los dioses podía escalar. Aguántalo. Eres una diosa. Mentiroso. Arturia continuó con su diatriba anterior. Atenea frunció el ceño. Era cierto que Athena le había asegurado a Arturia que estaría envuelta en su presencia, pero también había dicho que Arturia tenía que hacer su parte. La implicación de que sería visible para eso no era lo suficientemente explícita. Atenea abrió la boca. Yo no mentí. Eres un estafador. Si pudieras parar y escuchar. Estafador. ¿Te atreves a llamar estafadora a una diosa de la sabiduría? Soltó Athena, la indignación sacando lo mejor de ella. Por un segundo, no supo cómo reaccionar, pero pronto se perdió en su propio temperamento. Y yo te dije que no podía hacer esto, pero seguiste insistiendo e incluso me aseguraste. Eso me convierte en un estafador. Significa que asumes la responsabilidad, ahora escóndeme de nuevo. No. Por favor. Sufre, plebeyo. Que se sepa que pocos insultarían o acusarían a los dioses de algo justo en sus caras. Eran ídolos de adoración y ensoñación. Es decir, les faltó experiencia y la correspondiente tolerancia para no rebajarse al mismo nivel. Si la elección de París con respecto a la diosa más hermosa de la leyenda fue suficiente para provocar la caída de todo un reino, ¿qué hay de los insultos directos? En este caso, extrañamente humano. Atenea se cruzó de brazos, resopló y se dio la vuelta como una mujer agraviada. Su barbilla estaba levantada, y una expresión altiva se desvaneció a través de su anterior indiferencia hasta que recordó que tenían una audiencia. La vergüenza de segunda mano ya la estaba matando lentamente. Aún así, ella era la mujer más grande aquí. Tosiendo a pesar del ligero sonrojo en sus mejillas, agarró a la fuerza los hombros de Arturia para mantenerla en su lugar, antes de volverse hacia una atónita Kaoru y su madre. Disculpas. Athena apenas podía mantener la cara seria. Este fue probablemente el punto más negro de toda su vida. El praetor tiene problemas de rendimiento. La boca de Arturia se abrió y se cerró, intentando y fallando en escapar de esta tiranía, pero en su lugar solo agitándose como un pez fuera del agua. El agarre de Athena sobre sus hombros fue absoluto. Incluso cuando Arturia trató de mover su cuerpo en otra dirección, la pequeña Athena había tenido suficiente, levantándola directamente y empujándola hacia adelante, en lo que Arturia se dio cuenta de que era una versión bastarda del Rey León. Arturia adoraba a los leones, pero esto lo estaba llevando demasiado lejos. Ve, bájame. Ella protestó, las piernas se balanceaban débilmente debajo de ella mientras una especie de satisfacción vengativa enfermiza se abría paso en el rostro de Atenea. Athena ignoró directamente a Arturia en este punto. Si no podía manejarlo, entonces Athena decidió tomar el asunto en sus propias manos. Contempla su esplendor, dijo Athena, absolutamente seria mientras blandía a Arturia alrededor, sus extremidades como muñecas de trapo mientras sucumbía lentamente a la resignación. Cabello besado por el sol, rasgos majestuosos y la timidez de la adolescencia, realmente no hay nadie más a quien esta diosa pueda seguir voluntariamente. Todos ustedes también deben verlo, ¿verdad? Su gloria imperecedera. Sus últimos alientos. Arturia miró huecamente a la distancia, tez roja como un tomate mientras una lágrima solitaria caía por el lado izquierdo de su mejilla. Adiós imagen social.
Kaoru se tapó la boca con una mano y se alejó de la vista frente a ella tan rápido que Arturia supo que la mujer no se atrevía a soltar una risita. En comparación, la madre de Kaoru no tenía tales reparos. Antes de que pudiera evitarlo, una de esas sonrisas tiernas que las mujeres mayores daban a los momentos preciosos había aparecido inconscientemente en su rostro. Arturia sollozó, metiendo la cabeza entre los hombros levantados. No. Tenía los hombros encorvados, el rostro colgando tan bajo que Athena ya no podía mostrar el alcance de su deslumbrante belleza. Se sentía más como si Athena fuera una de esas vendedoras de puerta en puerta, y Arturia, el producto en cuestión. Demonios, Arturia debería haber sospechado cuando vio a Athena en su forma más joven, tomando nota de esos anuncios publicitarios en la televisión. ¿Qué estás haciendo? Ya casi llegamos, ¿no puedes verlo? Mi efectividad. La tensión prácticamente ha desaparecido. Esta es la oportunidad perfecta, susurró Athena, tratando de que Arturia se inflara de nuevo para estar en visualización adecuada. Eres un matón. Arturia continuó sollozando, casi convirtiéndose en un sollozo cuando un sentimiento de total impotencia la asaltó. Athena era una diosa, su destreza física muy por encima de Arturia. ¿Cómo podría resistirse? Es como uno de esos momentos en que alguien con miedo escénico se ve obligado a subir al escenario y no puede irse. No, esto era exactamente. Quiero ir a casa. Arturia se volvió completamente apática. Athena podía decir que estaba perdiendo la cooperación de Arturia, pero era absolutamente crucial que esta oportunidad a expensas de Arturia no se desperdiciara. Pensar. Con toda la sabiduría de Athena, solo conocía una razón que podría usar para persuadir a esta chica demasiado justa de que renunciara a su sentido de la decencia y la vergüenza. ¿Te permitirás ser una carga para Shirou? Athena cuestionó en voz baja, sintiendo la forma en que Arturia se animó. Bien. Esta línea de preguntas obtuvo la atención de Arturia. Elegiría soportar cualquier cosa. ¿Qué hay de ti, joven Artenia? La frente de Arturia se contrajo, un hoyo se formó en su estómago al instante. Lentamente, con seguridad, sus rasgos caídos comenzaron a temblar. Tus propios sentimientos y reservas ni siquiera pueden elevarse para igualar la fe y determinación inquebrantables de ese hombre. Una pena. Athena no era un dios de sabiduría por nada. Ya había captado el núcleo de la personalidad y las motivaciones de Shirou, y lo había articulado perfectamente en un discurso. Lo que Athena no sabía era que Arturia conocía demasiado bien a Shirou por la historia que había leído del manuscrito de Merlín. Por lo tanto, cada palabra que Athena pronunció se sintió como un pinchazo agudo en el estómago. Frunciendo el ceño, Arturia tragó saliva y miró hacia Kaoru y la señora Sayanomiya. El calor estaba haciendo que su visión se nublara y que sus orejas se enrojecieran, pero esta vez encontró la determinación de mirar más allá de su creciente mortificación. Siempre era Shirou quien se movía en su nombre, y ahora finalmente era su turno y se resistía desde el principio. Al menos tenía que intentarlo. Si no se atrevía a mentir debido a su propia ética, ¿por qué no usar verdades a medias? Señora Sayanomiya, tartamudeó, ignorando la risita que Kaoru dejó escapar involuntariamente. Simplemente no se pudo evitar. El contraste entre la repentina seriedad de Arturia y lo ridículo de su posición era demasiado gracioso. Más aún por la mirada orgullosa que Athena estaba dando, ahora que el pretor finalmente estaba dando un paso adelante. Es ese que es difícil de creer, pero realmente no queremos hacer daño, y en realidad estamos tratando de buscar cooperación. Shirou y Athena están atados a mí. Te creo. La sonrisa entrañable que se abría paso en el rostro de la señora Sayanomiya era demasiado reveladora. Tú lo haces. Arturia farfulló. Ella no pensó que sería tan fácil. Solo había estado pensando en qué decir para ser convincente, y ahora parecía que su esfuerzo por reunir coraje había sido en vano. Digamos que sí, pero primero, Kaoru me habló de un emblema mágico en el dorso de tu mano que ancla tu autoridad. ¿Puedo verlo?, preguntó la señora Sayanomiya. Arturia miró a Athena, y después de una breve indicación, Arturia levantó las manos para mostrar sus Command Seals. La potencia de la magia que los rodeaba parecía extraña y distinta.
Extraño en eso, era un tipo de magia nunca antes visto o registrado, y distinto en que la conexión que unía entre Arturia, Athena y Shiro era genuina. Negación de la locura, pensó la señora Sayanomiya para sí misma. En lo que respecta a las autoridades, no fue difícil comprender el quid de este, ni su gran potencial. Si se pudieran contratar más dioses malignos, entonces Arturia sola podría rivalizar con la fuerza de múltiples campeones, aunque sus propias capacidades físicas parecían limitadas a las de un humano normal. Por otra parte, la compensación tenía sentido a su manera. Kaoru puede haber tenido razón. Un octavo campeón y que aún necesitaba tiempo para crecer. Esta fue una oportunidad, una inversión. Más que nada, lo que realmente logró convencer a la señora Sayanomiya más allá de las meras apariencias, fueron las interacciones entre Arturia y Athena. Y no era solo porque sus sentidos maternales habían encontrado la escena adorable. El nivel de confianza y disputas no podía ser fingido. Trabajaremos contigo, la señora Sayanomiya se encontró asintiendo, para alivio de Kaoru. Kaoru no lo dijo, pero Arturia le recordaba demasiado a sus propios jóvenes en el comité que la buscaban en busca de orientación. Además, la inocencia que mostró Arturia era demasiado preciosa en el sentido de que no había forma de que pudiera albergar intenciones nefastas. Con el acuerdo de la señora Sayanomiya, el alivio inundó el cuerpo de Arturia, sabiendo que había tenido éxito. Girándose para mirar a Athena, Arturia tragó audiblemente, tentativamente. ¿Puedes bajarme ahora? Athena resopló, provocando que un escalofrío viajara por la espalda de Arturia. Supongo que esta diosa podría, pero joven Artenia, ¿lo olvidaste? ¿Qué? Athena señaló las otras estatuas petrificadas en la habitación, ya que Arturia pronto entendió la implicación. Pero aseguramos el apoyo de la señora Sayanomiya. Ella puede convencerlos. Arturia protestó. Una sonrisa apenas velada, de naturaleza mezquina, fue la única respuesta de Atenea. Después de todo, ¿por qué cambiar un enfoque que claramente funcionó? Athena se aclaró la garganta mientras retiraba su autoridad de petrificación y levantaba a Arturia más alto como un pedestal divino. Contempla su esplendor, deleítate con su furor. Otra lágrima rodó por la mejilla de Arturia. La tensión se extendió por toda el área, pero a su manera, esto solo sirvió para despejar la mente de Shirou de dudas. Cualquier pensamiento innecesario fue descartado, y solo existía el objetivo destinado a él. Lamentablemente, no se puede decir que esto sea igual para todos. Erika y Godou se estremecieron cuando se levantaron de sus asientos. Los ojos de Erika estaban dilatados, mientras que la gravedad en las facciones de Godou instantáneamente se hizo más pronunciada. Agarrando el brazo de Erika, Godou tiró de él detrás de ella mientras protegía sus ojos de la presión que Boban y Shiro estaban liberando, pero no fue suficiente. Sintiendo que el viento se levantaba, Godou y Erika casi fueron arrancados de sus pies, si no fuera por Godou sosteniéndolos a ambos. Erika, ¿crees que es él? Godou susurró, sus rasgos parpadeando con nerviosismo. No, espera. ¿Es diferente? Erika reflexionó terriblemente, con los ojos entrecerrados por el viento que soplaba. Sin embargo, ella y Godou no pudieron hacer una evaluación precisa a pesar de la clara sensación de familiaridad. A su manera, esto era de esperar. Athena no era nada si no estaba preparada y perspicaz. Detrás de cada acción había una cuidadosa consideración y planes de contingencia en caso de falla. Una postura dura era lo que se requería en este momento. Una fuerza disuasoria, se podría decir. Atenea sabía muy bien que la base de la disuasión del divino fuerte Andrómeda era la coalición desconocida de numerosos dioses malignos que custodiaban sus muros. Las autoridades de varios panteones y leyendas visibles y sentidas que emanan del fuerte divino dieron crédito a este punto, sin embargo, en el caso de una confrontación a gran escala, no había forma de que la artimaña no se descubriera rápidamente. Shiro y Athena no podían estar en dos lugares a la vez, y el número de campeones en el mundo claramente lo superaba. En la sabiduría y dominio de Atenea como dios que presidía la guerra, ¿cómo no considerar estos aspectos? Lo que importaba ahora era la iniciativa y mantener un estado de desinformación. Era aún mejor si el enemigo pudiera llegar a sus propias conclusiones para llegar a la verdad. A este respecto, Athena había desplegado una autoridad en su jurisdicción en las leyendas compartidas de su panteón.
La historia de Perseo era ampliamente conocida, y uno de los obsequios comunes que Atena había otorgado era un elemento conocido como el gorro de invisibilidad. En su forma más amplia, la analogía del gorro de invisibilidad reúne muchos atributos similares al yelmo de Hades, de modo que compartían dominios superpuestos. La invisibilidad de cualquier tipo nunca funcionaría en contra de los sentidos divinos de los dioses o campione, pero en ese caso, ¿en qué se tradujo el gorro de invisibilidad como una autoridad? Las leyendas a menudo eran interdependientes entre sí a lo largo del tiempo, y el primer uso conocido del gorro de invisibilidad fue el concepto de oscuridad. La identidad de aquellos a quienes Atenea otorgó esta autoridad no se deduciría tan fácilmente a menos que se infiriera de las autoridades que usó el dios en cuestión. Sin embargo, esta era la razón por la que era perfecto. Atena nunca había recurrido al uso de esta autoridad en sí misma, principalmente por el orgullo de haber recurrido a ocultar su gloria y la falta de sentido, ya que expondría su identidad en el momento en que comenzara a pelear. Una diosa con soberanía sobre las serpientes, la petrificación y empuñando el escudo de Aegis, no podría haberla hecho más obvia. Entonces, ¿qué hay de Chirou, que tenía la capacidad de intercambiar libremente sus autoridades? Si Atena estuviera cerca, un destello tortuoso de vanagloria habría aparecido en sus ojos. De verdad que era un genio. Usando esta configuración, la impresión de numerosos dioses que existen dentro de Divine Fort Andrómeda podría crearse artificialmente instruyendo a Chirou para que use diferentes autoridades cada vez que pelee. ¡Qué tortuoso! Qué emocionante. La sabiduría era su propia forma de belleza, y ella era sin duda su pináculo. Mientras tanto, atrapados en el engaño resultante, Erika y Godot estaban comprensiblemente perplejos, pero no tenían forma de aliviar la discordante sensación de familiaridad. Por desgracia, la autoridad de los dioses no era tan fácil de ver. En cualquier caso, eso no cambiaba el hecho de que Erika sabía que una batalla subsiguiente entre un dios y campeón no era algo que los usuarios ordinarios de magia pudieran soportar, y mucho menos sobrevivir sin algún tipo de protección. El caballero de Boban, que apenas había logrado agarrarse a la mesa atornillada, gruñía y ejercía fuerza en un intento por no salir volando millas hacia el océano abierto. Se las había arreglado para volver a ponerse de pie, y estaba obstinadamente tratando de desafiar la presión por su cuenta. Esto irritó a Erika más de lo que estaría dispuesta a admitir. Este era un amigo con el que prácticamente había crecido, y Boban no mostraba signos de brindarle ningún apoyo. Liliana, ahora no es el momento de ser terca. Ven aquí. Erika gritó hacia el caballero de Boban. Erika y Liliana se conocen desde hace mucho tiempo y, a menudo, competían entre sí en su entrenamiento para convertirse en grandes caballeros de sus asociaciones. Su conocimiento de lo sobrenatural y lo divino era superado solo por la naturaleza competitiva que existía entre ellos. Por lo tanto, Erika sabía que la única forma de persuadir a Liliana era adoptar una postura dura. Eso o chantaje. Cualquiera de los dos, ya que de todos modos era enteramente por el bien de Liliana. Ocúpate de tus asuntos, Blandeli. Sirvo a otro señor. Uno al que le importa poco si estás vivo o muerto, dada una de sus autoridades documentadas particulares. Erika respondió de inmediato. Eso es, Liliana se desvaneció. Mi punto exactamente, ahora deja de tratar de pelear conmigo en esto. Erika gruñó, sus ojos se cerraron aún más cuando la presión a su alrededor comenzó a aumentar aún más. No creas que no sé sobre ese diario que estás, Blandeli. La tez de Liliana se puso lívida, la vergüenza y la rabia hicieron que todo su cuerpo se calentara de dolor. Se estaba poniendo roja, y solo empeoraba por la tez ordinariamente blanca y clara de su piel. Rechinando los dientes, Liliana finalmente sucumbió a la persuasión, abriéndose camino a regañadientes y permitiendo que el aura que Godot exudaba como un campeone rechazara las presiones que los rodeaban. Incluso entonces, esta protección natural obviamente no iba a ser suficiente. Fue en este punto que Godot sintió que no tenía otra opción que invocar el aura de una de sus autoridades para atravesar la tormenta. Sin embargo, en el momento en que se sintieron las fluctuaciones divinas, la mirada lívida de Boban pareció atravesar directamente el caos. No interfieras, séptimo. Boban declaró siniestramente, su voz transmitiendo una emoción que no se encontraba en años.
No soy de los que golpean a mi familia sin motivo, así que no me des uno para acabar contigo. Resoplando, Boban volvió a centrar su atención en Shirou, ya que la advertencia ya había sido entregada. Con el ceño fruncido, Godou no esperó el permiso antes de agarrar a Erika y Liliana y usar su fisiología sobrehumana para llevarlas a algún lugar que no fuera un bote en medio de una tormenta creciente. Grandes olas ya estaban haciendo retroceder al yate organizado, por lo que era muy probable que el barco pudiera comenzar a hundirse en cualquier momento. Erika. Godou gritó cuando la superficie del océano se acercó rápidamente con su descenso. Déjamelo a mí. Erika colocó una palma sobre la otra y activó un hechizo conocido como las alas de David para realizar milagros que normalmente se perciben como imposibles en la era moderna. Cuando Godot aterrizó en el agua, no se hundió, sino que se paró sobre una plataforma invisible de energía mágica que era mucho más estable que el yate. Dejando escapar un pequeño suspiro de alivio por su seguridad general, Godot, Erika y Liliana no pudieron sentirse realmente felices. Boban hablaba en serio sobre esta pelea. De hecho, la emoción de la batalla era prácticamente todo por lo que vivía en su época. Si Godot, Erika y Liliana pudieron inferir esto de las acciones de Boban, ¿no podría Shirou? Habiéndose tomado el tiempo para evaluar a sus oponentes antes de su llegada, Shirou sintió que tenía una cierta idea de las características de cada individuo. Godot y Erika probablemente estaban más dispuestos a seguir cualquier arreglo que Athena había predicho que harían, pero Godot era uno de los 7. Athena le había informado a Shirou sobre un plan, pero no todos los planes estaban destinados a ser seguidos. Por lo menos, Shirou tenía su propia plétora de experiencias de batalla de las que Athena no estaba al tanto. Si su objetivo actual era detenerse hasta que pudieran consolidar su base y proporcionar un entorno de vida adecuado para Arturia, entonces enviar una única vanguardia sin nombre una y otra vez, usando diferentes autoridades no iba a ser tan efectivo como comprender la personalidad de un oponente. Athena obviamente había hecho sus planes sobre la base de la racionalidad, pero aquí es donde todo da un vuelco. Campione puede o no ser racional o seguir un cierto rastro de lógica. La sabiduría era su propio filo, y el colmo de la arrogancia era que uno supusiera que podía dar cuenta de todo. Esto sería a menudo la pesadilla de los dioses de la sabiduría. Lo inesperado. Shirou podía ver muy bien por la creciente intención en los ojos de Boban, que el hombre seguramente lo perseguiría y atacaría el fuerte Andrómeda incluso si fuera rechazado. Luego también estaban las personalidades de los otros campeones. ¿Quién iba a decir que evitarían una confrontación directa y en su lugar decidirían iniciar una misión de infiltración o reconocimiento? Afortunadamente, los otros campeones aún no estaban aquí, y el principal individuo con el que lidiar era Boban. Su intención de batalla era palpable, pero también lo era el abrumador sentimiento de orgullo y confianza que emanaba del hombre. Boban no temía a nadie, y nadie lo comandaba, lo que a su manera simplificaba las cosas. Shirou se tambaleó abruptamente en su energía mágica, revelando su intención de no pelear en este momento. Boban frunció el ceño, mientras se podía ver sorpresa y cejas arqueadas en el resto. He venido a lanzar un desafío, declaró Shirou audazmente, desviando directamente cualquier plan que Athena había imaginado, una acción que la irritaría muchísimo cada vez que Shirou lo hiciera en el futuro. Además, a su manera, parecía que Shirou se estaba vengando de Arturia, y Arturia no se perdería la ironía de esto más tarde. ¿Intimidarme? Tendrás que hablar con Shirou primero. Independientemente, en el momento en que Boban escuchó las palabras de Shirou, el ceño fruncido en su rostro desapareció gradualmente. Su arrogancia se basó en una historia de conquistas y victorias, de tal manera que estaba arraigada en sus huesos. Un dios que se atrevía a huir de una batalla con él era una cosa, pero lanzar un desafío era otra. ¿Un desafío, dices? Boban repitió mientras igualmente retiraba la presencia de sus autoridades. Sigue. Te escucho. Al leer lo que pudo sobre la personalidad de Boban, Shirou acababa de garantizar que Boban no comenzaría un ataque al azar. Mientras Shirou estaba, incluso podría ser de esto una cuestión de reputación y posición. 7 campeones, 7 dioses para luchar, interesado, dijo Shirou. Los ojos de Boban se iluminaron considerablemente ante la gran cantidad de oponentes con los que podía luchar.
Se trataba de 7 nuevas autoridades, todas en un solo lugar. Las facciones de Boban se afilaron un segundo después. No me gusta compartir. No tienes que hacerlo. Vaya. Si ganas un duelo, puedes desafiar directamente al próximo dios. Incluso te daremos un periodo de descanso si es necesario. Ahora la atención de Boban estaba completamente atrapada. Si antes era solo un leve interés, ahora no se podía negar el fervor que se deslizaba lentamente a través de los rasgos envejecidos de Boban. Con cada victoria que obtuvo, su fuerza solo aumentaría más. Además, este era un asunto entre dioses y campeones, enemigos naturales que se enfrentaban en un combate armado a muerte. Nunca antes pudo sentir su sangre bombeando con tanta fuerza como el día en que mató a su primer dios maligno. Agenda una cita, este océano no hace justicia a la batalla. Boban estuvo de acuerdo tácitamente, su emoción hizo que las comisuras de su boca se curvaran. Espera, no puedes aceptar algo como esto en el país de otra persona. Conoce tu lugar, séptimo. Boban se enfureció. Esta batalla no es un mero desafío, es una provocación entre gods y campeones. No tienes derecho a negarte, garantizado, tú y el resto ni siquiera pueden tener la oportunidad de participar. Boban volvió su atención a Shirou. Una semana. Eso es todo lo que estoy dispuesto a esperar. No solo eso, sino que el tiempo asignado fue suficiente para que los otros campeones de todo el mundo se reunieran también. Asegúrense de que toda la preparación esté lista para entonces. Shiro asintió. ¿Qué más tenía que decir cuando el único que probablemente iba a pelear era él a menos que Athena quisiera dar un paso al frente? En cualquier caso, había ganado una semana de indulto. Lo que Shirou no entendió en este momento fue cómo reaccionaría el resto del mundo ante esto. Su desafío, su provocación, casi había verificado una coalición real de dioses malignos en lugar de solo especulaciones como Atenea había querido. Si solo uno fue suficiente para borrar un país de la faz de la tierra, ¿qué hay de los 7 implícitos dentro de Divine Fort Andrómeda? Ese fue un número difícil, y no una conjetura. La historia marcaría este momento como un punto de inflexión. Un malentendido, la fuerza de un dios real comparado con los herejes, y la existencia de un escurridizo octavo campeón en el centro de todo bajo un baluarte de serpientes y acero. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo patrocinador, Sonazoti Beastank. Próxima actualización. Fatekil. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatedelegaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon, eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z,